Bien, vamos a analizar una partida de New Amsterdam, pero más bien vamos a analizar este juego, a quien yo le doy un 8.5 en la escala de la BGG. ¿Y por qué le doy esa calificación? Es lo que quiero de alguna manera resaltar. No voy a explicar las reglas en general o en específico, sino que voy a mostrar algunas partes interesantes del juego y de la partida, algunas decisiones que son cruciales y lo que determina por qué le doy una tan buena calificación. Primero que nada, New Amsterdam es un juego que combina las siguientes mecánicas: mayorías aquí en el sector de la ciudad, subastas, el tipo de acciones que se van a subastar, que están las fichitas que están aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, estas fichitas. Tenemos también set collection, con los cueros que están acá arriba, que a su vez van a ser exportados de los barcos. Manejo de dinero, por supuesto, y manejo de recursos en general. Es un juego bien temático. Nosotros llegamos como europeos, colonizadores, a New Amsterdam, holandeses, y tenemos que negociar con los indígenas los cueros. Les compramos cueros para exportarlos a través de los barcos luego a Europa. A su vez, a los indígenas les damos un recurso que nosotros traemos desde Europa. Vamos construyendo negocios aquí en Manhattan, en estos distritos, y eso nos permitirá hacer elecciones en esos distritos ganando puntos de victoria. Vamos a negociar con los puestos comerciales que tienen los indígenas aquí al otro lado del río Hudson, etcétera. Vamos a hacer correr el video para ir mostrando un poquitito las distintas partes de este juego. Primero que nada, hay una subasta inicial al principio de cada ronda que con estas fichitas determina qué cosa es lo que yo puedo hacer. La fichita azul implica que yo puedo comprar cueros y venderlos, exportarlos a través de los barcos. La blanca significa que yo puedo recibir títulos de dominio del Estado, de la corona en este caso, para poder clarearlo y tener trigo para poder alimentar a cada una de las casitas que voy a ir construyendo. Y la fichita amarilla o naranja es para tener la posibilidad de construir edificios aquí en estos distritos, en estos 6 distritos, y eventualmente hacer elecciones, que es la forma de ganar puntos de victoria. Entonces, primero que nada tenemos esta decisión importante, es como en toda subasta, como en todo juego de subastas, que a mí en general son juegos que me gustan, ¿cuál columna me llevo? Porque no solamente me llevo las fichas que representan los tipos de acciones que voy a poder realizar, que pueden ser iguales o repetidas, dependiendo de cada una de las columnas, sino que al mismo tiempo la persona que se adjudique, por ejemplo, esta columna va a jugar el número 3. El primer jugador inicial, que tiene el número 1, puso una columna a subastar y el que se la adjudicó se llevó además el jugar antes que los demás. De tal manera que hay un elemento muy interesante que no he visto en muchos juegos, donde se subasta al mismo tiempo que las acciones que voy a poder realizar, voy a subastar el orden de turno. Hay muchos juegos como Age of Steam, por ejemplo, donde uno subasta efectivamente exclusivamente el orden de turno, pero luego uno hace la selección de acciones. Aquí va todo junto. Yo estoy subastando a la vista cuál va a ser mi orden de turno y al mismo tiempo las acciones que me voy a realizar. Esa cuestión la encuentro sumamente interesante y atractiva. Esta es una de las partes más atractivas del juego, son la decisión de elegir las fichitas que me van a permitir realizar las acciones. Luego, en la fase de ciudad, que es la que se va a desarrollar aquí en este sector céntrico, decisiones importantes. Si yo construyo edificios, ¿qué cosa me va a permitir? Que cuando yo luego elija una ficha para, en vez de construir, hacer una elección, voy a obtener 3 puntos de victoria si estoy en primer lugar de forma exclusiva, o 2 puntos de victoria si estoy empatado. Los demás no van a recibir puntos de victoria. Pero al mismo tiempo, construir me obliga a tener un trigo al final de la ronda por cada casita que yo tenga ahí en el subdistrito de Manhattan. Entonces, el equilibrio es: voy a tener el trigo suficiente como para poder efectivamente abastecer a todos mis habitantes, o voy a perder los edificios que no pueda alimentar. Y si los pierdo, no solamente tengo que eliminar uno del tablero, sino que al mismo tiempo voy a perder 2 puntos de victoria, lo que puede ser catastrófico y muchas veces sucede, como ocurre en otros juegos como la Chita, por ejemplo, o Le Havre, ¿cierto? O Agrícola, donde si uno no puede cumplir determinadas exigencias, pierde muchos puntos de victoria. Me acuerdo también de En el Año del Dragón, de Stefan Feld. Aquí también. Este juego del 2012 implementa muy bien esa mecánica, pero no es una mecánica angustiante, no es una exigencia que uno le impida hacer otras acciones, porque muchas veces, por ejemplo, Le Havre o Agrícola, prácticamente muchas rondas está focalizado en juntar alimento, y si de paso puedo ir
teniendo una base importante para puntos de victoria, ok, pero juntar alimentos pasa a ser esencial. Aquí el tema del trigo es importante porque te puede restar puntos, pero no es tan esencial. Pero es un elemento a considerar. Entonces, ahí hay una decisión que puede ser importante. ¿Qué tipo de plan hago yo? Un plan expansivo en casitas para ir ganando, lo cual me obliga a, por ejemplo, tener mayoría en este sector de acá, en el granero, que es este distrito que está aquí abajo, porque este granero, si yo tengo empatado en primer lugar a lo menos, yo puedo cambiar dinero por trigo. ¿Ok? Los demás jugadores que no tengan el primer lugar, por ejemplo en este caso el azul y el amarillo, tendrían que pagar un peso para poder acceder a esa posibilidad. Entonces uno incluso cuando empieza jugando, tiene que ir colocando sus dos primeras casitas. Eso ya determina cuál va a ser mi estrategia. Si va a ser una estrategia expansiva con muchas casitas, yo necesitaré tener a lo menos empatado el primer lugar aquí en el granero para poder tener muchas casitas y tener el trigo suficiente. Ahora, adquirir también un terreno de estos que están acá a la derecha es básico. Por ejemplo, este terreno aquí, si lo logro clarear, me daría 4 puntos de victoria. Esa cartita que se acaba de llevar. 4 trigos, perdón, cada ronda. Por lo tanto, ya tengo 4 edificios abastecidos. Y al mismo tiempo, cada vez que yo clareo estos edificios, me dan los puntos de victoria que están mencionados aquí. Esto resulta muy importante porque no solamente me permite trabajar con tranquilidad en el distrito de Manhattan, sino que me permite ganar puntos de victoria. Y cada vez que voy liberando, clareando, despejando, no solamente obtengo las maderas, sino que también voy a obtener los puntos de victoria. Es decir, a la quinta vez que claree un terreno, obtendría 15 puntos de victoria. No es tan normal. O sea, uno tendría que focalizarse mucho en eso para llegar a tener, imagínense, hasta 36 puntos de victoria si logro clarear cada uno de estos terrenos. Es muy difícil. Normalmente uno estará en 2, 3, 4 al sumo, salvo, como digo yo, que alguien se focalice demasiado en aquello. Entonces, íbamos aquí en ciudad. Aquí hay una decisión importante que tomar. Luego, ¿qué decisión importante? Si nosotros pasamos a la fase de las fichas blancas, efectivamente es de las cartas que van a estar aquí al inicio, ¿cierto? Vamos a retroceder un poquitito para ver las cartas que estaban al inicio. Acá, por ejemplo, hay de distintas exigencias de cabañas que tenemos que instalarle. Hay de 3 cabañas y de 1 cabaña y de 2 cabañas. Mientras más cabañas tenga, por supuesto, me va a dar más madera por una sola vez, pero me da más trigo al final de la ronda, por ronda. Lo que me permite tener más tranquilidad, como digo yo, para los efectos de la ciudad. O para los efectos de negociar con los indios. Que si yo no estoy a la par que sus puestos comerciales o sus ferias, yo no voy a poder negociar con ellos salvo que pague trigo. Entonces, ahí hay una fuente de necesidades de trigo, pero principalmente para alimentar a la población que está en la ciudad. Entonces, aquí hay distintas variedades de tarjetitas que hay que ir sopesando cuál me conviene o no, dependiendo de cuál sea mi estrategia. Luego, nosotros tenemos que tener la posibilidad de, en cada ronda de fase amarilla, o naranja, perdón, fase blanca y fase azul, tener la posibilidad de hacer acciones especiales. Y las acciones especiales son básicas porque son complementarias precisamente a prácticamente todas las otras acciones, que me permite transformar pesos en trigo o viceversa, madera en dinero o viceversa, comprar más cueros para negociar o poder instalar casitas aquí sobre el terreno para clarearlo eventualmente, o mover mi puesto comercial para poder comerciar con los indios de manera más eficiente sin tener que pagar trigo, o acá, por ejemplo, tener más bodegas en mis edificios de puerto para los efectos de poder recibir más cubitos negros. Ahí también hay una decisión importante que tomar. Veamos, ¿qué otra cosa más? Aquí, por ejemplo, cómo va la partida por el momento. Si nosotros observamos por un instante, aquí se están subastando ya las acciones. El jugador verde, que soy yo típicamente, ya tengo 4 casitas. Estoy distribuido en estos barrios. El naranjo está en 3, el azul solamente en 2, el amarillo solamente en 2. Aquí es una partida a 5 jugadores, de tal manera que hay bastante pelea para cada uno de los distritos. Yo me concentré precisamente aquí en el granero, porque esto me permitiría eventualmente... Aquí el granero acá me permitiría efectivamente hacer cambio para el trigo. Ya tengo 4 casas, de tal manera que a mí me interesa tener mucho trigo. Ahí tengo todas mis casitas. Y a su vez tengo la posibilidad también acá, en este sector, de poder colocar en mis terrenos adquiridos o entregados gratuitamente por el Estado, para poder colocar encima de ellos, aquí encima, ¿cierto? Y poder de esa manera luego tener más trigo. Veamos lo que sucede, por ejemplo, en esta fase de pieles o de compra-venta de cueros.
Los jugadores con sus fichitas azules pueden o comprar alguno de los lotes, salvo el de arriba que se pueden comprar cueros individuales para formar conjuntos. Mientras más iguales sean las fichitas de cuero, mejor, porque todo el primer tipo de cuero me da 3 puntos de victoria. Si hay un segundo tipo que voy a exportar en los barcos, me da 2 puntos de victoria. Por ejemplo, si tengo el barco aquí de 4, con 4 fichitas iguales, 4 por 3, 12. Pero si tengo 2 iguales y la tercera y cuarta son distintas, recibiría 6, 7, 8, 9 puntos de victoria, y lo voy anotando en el tablero perimetral. Y aquí los puertos, por ejemplo, esta bodeguita tendría solamente para 4 cubitos, de tal manera que yo necesito también juntar estas cartas para recibir cubitos de Europa, que son los cubitos negros que me permiten luego comprar los puntos de victoria. Entonces aquí hay un minijuego donde yo compro los cueros para poder exportarlo y tener los cubitos negros, y los cubitos negros que voy a recibir al principio de la siguiente ronda, o al final de la ronda mejor dicho, me permitirán a su vez luego comprar más cueros. Yo puedo dedicarme con todo el tema de los cueros a conseguir mis puntos de victoria cada vez que voy exportando, y cada exportación me podría dar, normalmente hay de 2, 3, 4 hasta 5 creo, barcos. 5 por 3, 15. Si mandara 5 cueros iguales, 15 puntos de victoria, que no deja de ser bastante importante. Porque uno, para lograr 15 puntos aquí en la puntuación de una ciudad, tendría que tener por lo menos mayoría absoluta en 4 distritos. Mayoría absoluta, sin ni siquiera empatado. Lo que no es fácil, por supuesto. No es fácil, uno tiene que dedicarse a eso. Y para eso tendría que tener mucha madera. Ahora ya estamos en la fase de ingresos y egresos. Los jugadores revisan cuánto trigo tienen, cuánto trigo necesitan pagar, cuántas casitas tienen, un trigo por cada casa. En el fondo se sustrae eso de los trigos que yo produzco, pago la diferencia. Luego recibo, aquí está marcado precisamente lo que está pasando. Luego aquí recibo los cubos de mis barcos, los cubos negros de mis barcos, en la medida en que lo pueda alojar en mi bodega. Y luego recibo como final de fase, final de ronda, dinero. 1 peso por cada una de las casitas que tengan barrios distintos, y si en alguna tengo una mayoría absoluta también, absoluta, ahí recibiría 1 peso extra, digamos. Entonces aquí lo interesante del juego, en el tema de las pieles, efectivamente es el ir juntando, el ir viendo qué barco me voy a llevar eventualmente, porque el orden de juego aquí es importante. Hay barcos que dan, aquí estamos viendo barcos bastante minúsculos, con 2 cueros solamente cada uno, y también dan dinero a algunos barcos. Este da 2, este da 1, etc. Aquí empezamos una nueva ronda, se eliminan todas las tarjetas anteriores. Aquí uno sabe cuántas rondas van quedando, porque son las cartas que van saliendo y van mostrándose ahí. Creo que al final son 6 rondas las que se juegan, si mal no recuerdo, y en cada una de ellas aparecen cartas de barco nuevas y cartas de terreno nuevas. Ahí el jugador, otra vez el jugador de inicio, el anterior, elige esto para subastar. Si alguien se adjudica el número 1, va a ser el primero que va a empezar a jugar y se lleva estas fichitas y 1 peso de regalo. Aquí en esta columna hay 2 pesos de regalo, en esta columna hay 1 peso de regalo. ¿Okay? Ahí están las fichas ya previamente distribuidas. Y bueno, la subasta se hace en orden de mesa. El jugador inicial es el 1, pero después en orden de mesa, y se intercambian las fichas precisamente con el jugador que gana la subasta. Bueno, y eso es en fondo New Amsterdam. Es un juego absolutamente interactivo. Primero que nada, interactivo porque hay subastas, porque hay juego de mayorías. Un juego de mayorías siempre es interactivo porque estoy pendiente de lo que los demás no me ganan el primer lugar. No es tan caótico como todos los juegos de mayoría, porque este no es esencialmente y puramente de mayoría. A mí los juegos de mayoría en general no me gustan demasiado. Me desprendí del grande, por ejemplo. Tengo China, actualmente Iwari se llama. Tengo San Marco como juego de mayorías. Alguno que otro, pero esencialmente como mayoría China y San Marco. Rialto también tengo. Este es un aspecto de mayoría. Por lo tanto, ahí hay bastante interacción. La subasta, como dije, ahí tenemos interacción. El tema de los cueros, porque efectivamente aquí, primero quien llega, se lleva los cueros. O sea, entonces aquí también hay una pelea por llevarse los cueros. Hay una pelea luego con las fichas azules, quién se lleva el barco para exportar sus cueros. Hay una pelea por quién se lleva los terrenos, que hay terrenos de distintos niveles, distintos eficiencias. Hay más madera, por ejemplo, que me puede interesar que me dé más madera, aunque sea una sola vez, si es que estoy muy dedicado a lo que es los distritos en Nueva York, o me da más trigo, si es que también estoy dedicado a aquello. Entonces hay interacción por todos lados. Es un juego temático, además. Es muy creíble esto de que yo, mientras va avanzando la entrega de terrenos por parte del Estado,
los indios van corriendo sus ferias río arriba y yo tengo que ir con mis puestos comerciales, ir a la par para poder negociar con ellos, o de lo contrario tendré que pagar en trigo. Eso también encuentro bastante temático. Ahora, esto de que las elecciones se hagan y solamente el que activa y gatilla la elección obtenga los puntos de victoria y no todos, eso es un poco extraño, pero bueno, se puede entender desde el punto de vista de los equilibrios del juego. La iconografía del tablero es clarísima, o sea, prácticamente, especialmente la persona que está mirándolo de frente, entiende cada una de las fases aquí y luego acá a la derecha arriba, cada una de las fases naranja, blanca y azul, que son las fases principales del juego, que están también indicadas acá. Es un juego redondito. Ahora, el autor dice que está reformulando el tema Nueva York, New Amsterdam, porque ahora lo políticamente correcto en estos juegos, lo mismo ocurre con Puerto Rico, por el tema de los colonos, etcétera, que había una mala onda con el tema de la colonización. Cree que no tiene tanto alcance el juego porque el tema de los colonos. Yo encuentro que no tiene absolutamente nada que ver. Si fuera por políticamente correcto, no podrían existir ningún juego de guerra. Porque eso no es políticamente correcto, ¿cierto? Menos juego de guerra donde una de las partes fuesen, no sé, los nazis, ¿cierto? Es curioso, no podrían haber juegos donde aparezcan mafiosos. O sea, no podrían haber juegos donde aparezca nadie malo, como los colonizadores que son malos. Es absolutamente ridículo esta forma de enfrentar y la falta de libertad de expresión a que esto está conduciendo. Entonces, ojalá que no cambie el tema, porque el tema lo encuentro bastante clarito con las mecánicas. Entonces, el autor está diciendo que quiere hacer una nueva edición con otro tema. Tontera. Quiere cambiar las reglas, algunas que encuentra un poquito confusas, como aquella de que en cada ronda de ciudad o de terrenos o de cueros hay que hacer una acción especial. Entonces el que tiene la mayoría no paga y los demás pagan un peso. ¿Lo encuentra raro él? Yo no lo encuentro absolutamente nada de raro. Quiere cambiar aquí, quiere tener otro sistema. En fin, hay una serie de modificaciones. Voy a dejar aquí un video, aquí en la descripción del autor, está en inglés, donde está proponiendo cuáles son los cambios. En general la mitad me parecen bien, la otra mitad me parece dudoso o habría que probarlo. Pero el juego es tal cual como está, a mi modo de ver, bastante perfecto, bastante redondo. Insisto, no es de los típicos juegos de los años 2010 en adelante, 2020, ¿no es cierto? Donde haga lo que uno haga, va a llegar muy parejo al final con los demás jugadores y al final eso supuestamente motiva a que que hagamos una nueva partida para ver si yo te gano ahora. Bueno, si yo gano por 2 puntos ahora, tú me ganas por 3 puntos después. Da la idea de que el juego es muy competitivo y es muy entretenido porque nadie se queda debajo de la fiesta, ¿cierto? Pero eso no es tan interesante porque en definitiva no te exige tanto. Aquí es perfectamente factible que una persona que tenga muchos negocios aquí en Manhattan y no se preocupa de la alimentación quede inmediatamente con 10, 12 puntos abajo de un solo paraguaso. Entonces eso me parece que es más motivante en mi concepto que esos juegos donde aunque pongan un tonto al lado, efectivamente va a terminar y le decimos, mira, dedícate a tal cosita, y va a llegar prácticamente igual que los demás. Eso no me parece tan interesante. Entonces, eso es New Amsterdam. Muy recomendable. 8.5 en mi concepto. Postdata. Se juega perfectamente bien a 2 jugadores también, con algunas modificaciones. Tengo un video, aparte de una sesión a 2 jugadores, donde explico cuáles son las modificaciones para que hagan más competitivo el sector de la ciudad. Cada uno de los jugadores va a colocar fichas correspondientes a un tercer y cuarto jugador para ir peleando un poquito más los distintos. Así que también recomendable a 2 jugadores. Eso es todo.